Bueno, buenas noches, bienvenidos todos a esta charla nocturna. Pues vamos a tocar un punto muy importante que es el cáncer en mama, que es en este mes de febrero. Aunque vamos a ver que no tenemos que tener tanto miedo si vamos a tener, si seguimos algunos pasos. De entrada, pues sí, el nombre es muy severo porque causa estrés desde el simple hecho de mencionárselo al paciente. Pues sabemos que tienen la sensación de que una vez que les dicen cáncer, pues que ya van camino a la muerte, tienen miedo de que van a perder su trabajo, cómo van a sustentar todo un tratamiento que pues sí es costoso. Y bueno, ¿qué es el cáncer? Dice que es una generación rápida de células malignas o cancerosas. Se van a dividir, crecen, se multiplican rápidamente en una zona limítrofe. Pero bueno, claro, vamos a ver que no, déjenme buscar mi. No todos los cánceres están circunscritos en una sola zona, en un solo órgano, sino que muchos de ellos van a salir fuera a través del torrente linfático o sanguíneo, que es esto, lo que tenemos. En nuestro cuerpo tenemos una cadena ganglionar y que es por ahí donde todas las células cancerosas se van a ir multiplicando, que en realidad todos tenemos en el cuerpo estas células, simplemente que cuando hay un equilibrio, pues no se van a multiplicar. Es decir, para nosotros como biomagnetas, sabemos que, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de un cáncer, pues tenemos que encontrar una serie de bacterias, virus, algún par emocional, eh, y sobre todo una bacteria que es la lepra, aunque sabemos, bueno, nosotros tenemos entendido que ya está erradicada totalmente, pero sin embargo, si encontramos este par, estaremos hablando de un cáncer verdadero. Y como les decía, no todos los cánceres tienen que estar circunscritos como es el cáncer de mama, sino que hay algunos que también se propagan y es el caso como de la leucemia, que va a estar diseminado en toda el torrente sanguíneo. Cuando estamos hablando ya de un cáncer, sobre todo el de mama, bueno, hay algunos síntomas linfáticos. Déjenme bajar esto. Bueno, ¿qué vamos a notar nosotros? Que va a haber un agrandamiento en la zona de la linfa, puede ser en el cuello, las axilas, la ingle, porque para esto, mi presentación es todo. Les mencionaba que hay torrentes importantes, pero hay cadenas ganglionares mayores, como es la del cuello, la de la axila, la ingle. Hay otro que es muy importante aquí en el estómago, que es en la zona de Peckel, que así se le llama, y en las mamas. Entonces, aquí en esta parte es donde vamos a encontrar ciertos nódulos. Miren, aquí está visible. Son dolorosos a la palpación. Entonces, cuando hay también dentro de estos síntomas, es la pérdida inexplicable de peso. Va a haber fiebre, transpiración nocturna desmedida, picazón generalizada, fatiga, pérdida del apetito, tos o dificultad para respirar. Entonces, esto es uno de los principales o síntomas que se presentan. Y por supuesto que cuando nosotros hacemos alguna palpación,
para el cáncer de mama, entonces siempre tenemos que palpar toda esta zona del cuello, axila y mama. De hecho, hay algunos tratamientos, bueno, adelantando que hay para drenar el sistema linfático, porque este siempre se ve saturado. Bueno, sabemos que el cáncer no solo afecta a las mujeres, sino afecta en todas las edades. Antes, que tiene que ver mucho con la alimentación, el cáncer se presentaba en personas mayores, pero ahora hemos observado que, por supuesto, vamos a ver más adelante que tiene que ver con la alimentación, con todo nuestra forma de vivir es como ahora encontramos cáncer en diferentes edades. Entonces, según la OMS, los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial, por ejemplo, tenemos en hombres pulmón, estómago, hígado, colon, recto, esófago y próstata. En las mujeres, el número 1, pues sabemos, es el de mama, pulmón, estómago, colon recto y cuello del útero. Como ya les mencioné anteriormente, que dentro de la medicina oriental, bueno, que es el cáncer, pues es una proliferación, un crecimiento al máximo de ciertas células. Y dentro de la medicina tradicional china, bueno, y bueno, también dentro de la medicina alópata oriental, entendemos que debe de haber una homeostasis o un equilibrio. Para la medicina china, se dice que hay un desequilibrio entre el yang y el yin. Y estamos hablando de que las enfermedades yang son por hiperfunción con calor y síntomas de hiperactividad y exteriorización. Las enfermedades del yin son por hiperfunción, estancamientos y síntomas hipoactivos, condensación e interiorización. Sabemos que puede estar en un solo órgano y estaremos hablando de un quiste o un granuloma, pero ya cuando hay diferentes o se hace un hematograma, es como nosotros podemos ver que si estamos hablando de un tumor benigno o maligno. Esa es la única forma de cómo nosotros lo vamos a determinar. En Hong Kong, un médico que se llama Zhou Lizong, él ha estado investigando desde 1970 todo esto que tiene que ver con el cáncer y algunas otras enfermedades incurables, que son muy problemáticas. Y entonces él ha encontrado que hay diferentes causas. El cáncer no nada más es o que tenga alguna causa, sino que pueden ser físicas, emocionales, el medio ambiente que rodea. Y entonces él le llamó que hay factores, elementos internos. No sé si recuerden cuando estuvimos en la charla de los órganos dentarios y que nos decía que inclusive si los dientes no estaban limpios, no era precisamente que iban a tener caries, sino hablábamos de alguna actividad o algún problema no resuelto. Y entonces aquí entran dentro de los elementos internos, según el doctor Zhou Lizong, como las emociones. Y hablamos como la alegría o lo contrario, la tristeza, la furia, la melancolía, la falta, la incertidumbre, la preocupación. Todo eso nos va causando un estrés enorme que lo que va a ocasionar es que nuestro cuerpo esté lleno de cortisol y que nos está causando pues una enfermedad. Hay una acidez, también se habla de otra parte de nuestro cuerpo. Es decir, el cortisol tampoco es malo, sino que se tiene
que activar nuestras glándulas suprarrenales, tienen que actuar cuando nosotros estamos en algún, problema y que dice, pues tenemos que salir corriendo. Por aquí ya se los he mencionado en otras charlas, que desde que nosotros estamos descansando, para empezar, dormimos, pero no descansamos, ¿no? Y a la hora de despertarnos, algunos tenemos el mal hábito de decir, poner la alarma y decir, ay, otro ratito. Pues ese otro ratito hace que también empiece a acumularse el estrés, porque al ratito dices, no, me tenía que haber levantado antes, y es a empezar a correr el desayuno y todo lo que se tenga que hacer por la mañana, bañarse corriendo. Entonces ya eso te está generando mucho estrés y no haces que tu cuerpo esté funcionando correctamente. Otro de los factores, estos son dentro de los elementos internos, que está dentro de uno, o sea, uno lo puede estar eh, generando. Entonces hay que cuidar nuestras emociones. Otro de los factores son los factores externos y bueno, sabemos que es el medio ambiente, el calor, el aire, la resequedad, el frío, la humedad. Esto también va a hacer que tengamos una serie de que van a intervenir dentro de la patología. Esto es, por ejemplo, ahorita que estamos en lo de la pandemia de coronavirus, sabemos que hoy con el frío, pues se agrega lo de la influenza. Entonces estamos hablando de que ya son los factores externos, que es el frío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si ya estamos conscientes de esto? Pues cuidar nuestro cuerpo, utilizar ropa que no deje escapar nuestro calorcito. Y eso nos va a ayudar para nosotros no enfermarnos de influenza. Entonces, lo mismo sucede con cualquier enfermedad, que estos son los factores importantes, internos y externos. Algo básico que también ahora se ha mencionado, nuestro gobierno también preocupado por esto de ver qué es lo que el mexicano está alimentando, y yo creo que ya muchos se informaron de que han sacado del mercado ciertos alimentos que no son lo que ponen ahí en la etiqueta y que nosotros debemos de estar cuidando, es básicamente nuestra alimentación. Nosotros todos debemos de tener una alimentación equilibrada y para esto es importante que nosotros estemos con una alimentación, muchos dicen alcalina, y sí, efectivamente hay alimentos alcalinos, pero ya hablando en otra parte, digamos otra corriente dentro de la medicina, nos dice que todos los alimentos son ácidos cuando están sometidos a un proceso. Es decir, yo ahorita les puedo decir, pues deben de comer verduras, pero si ya la estamos sometiendo a un calor, es decir, que nos las vamos a comer al vapor o que las vamos a comer en un caldo, eso ya entra dentro de una alimentación ácida. Entonces, lo recomendable sabemos que es al consumir alimentos crudos, frescos, y para esto, bueno, ¿dónde vamos a encontrar nuestros alimentos frescos? Pues va a ser las verduras, cualquier tipo de verdura es muy importante, aunque sabemos que dentro de la medicina tradicional china, dependiendo del proceso que esté llevando nuestro cuerpo, es la alimentación o los alimentos que nosotros debemos darle. Pero en este caso, bueno, que estamos hablando del cáncer, tenemos que consumir alimentos que potencialicen el sistema inmunitario. Es decir, hay ciertos alimentos que nos van a ayudar a fortalecer, como es el caso ahorita de la pandemia, que nos están pidiendo o que necesitamos estimular
hacer que nuestra farmacia interna trabaje para solucionar cualquier enfermedad. Em, ¿Qué alimentos? Bueno, aquí tenemos un cuadrito que nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y cómo tenemos que también ayudarle. Básicamente debemos de eliminar todos los lácteos, que esos, aunque ya los quitaron ahí el gobierno que dice que solo consumimos grasa, lácteos, alimentos, carnes rojas en procesos de cáncer, se tienen que eliminar alimentos como de, ¿cómo se llama? Harinas, todos los azúcares son fatales para todos. Entonces, por eso es que ahorita no hago tanto énfasis en cuanto qué es el cáncer como tal, porque sabemos que, bueno, ahorita es como cuando estuvo lo de que salió el SIDA, todo el mundo así como que chine, mucho miedo al SIDA, que ese es dentro de los elementos internos que vimos, el miedo pues hace que se ocasione o también nosotros estemos generando que nuestro sistema inmunológico no funcione correctamente. Entonces tenemos que eliminar dentro de los alimentos todos los lácteos, ya les dije, los azúcares. Los azúcares son todos los alimentos procesados, es decir, como por ejemplo los refrescos, el pan. La tortilla sabemos que forma parte de la nutrición del mexicano y dependiendo de cómo nosotros o sea sometida, pues entra dentro de los cereales que nosotros sí debemos de consumir. Que esa es la otra parte que también nosotros debemos cuidar, es decir, lo que tenemos a nuestro alrededor es el mejor alimento. No vamos a traer algún alimento, por ejemplo, del extranjero, que para nosotros consumirlo. En ese punto, pues México es un país muy afortunado porque tiene una gran variedad de alimentos. Y, ese es, y otro que tenemos que tener en consideración es, según la estación, son los alimentos que nosotros también debemos de llevar a casa a nuestra familia. Por ejemplo, ahorita que ya está entrando, bueno, estamos en otoño, ¿qué alimentos son los que debemos de tomar en cuenta? Y los vemos más en el mercado. Yo creo que ven las calabazas, el camote, son alimentos que esos son los, digamos, de la temporada, que esos son los ideales que nosotros debemos de con los cuales nos debemos de nutrir. Dentro de, ¿cómo se llama? Debemos de utilizar o de consumir mucha agua también, que ahora también se maneja eso de agua alcalinizada. Por lo mismo que hace un rato les mencionaba que el cáncer se considera, o todas las enfermedades están consideradas como que hay una acidez, hay una intoxicación severa ácida. Otro de los, o que tenemos que hacer nosotros para ayudar a nuestro cuerpo de que funcione correctamente y para evitar precisamente esta acidez, pues es la oxigenación. ¿De qué manera nosotros nos vamos a oxigenar? Pues es llevando a cabo una buena respiración. Hay un libro en donde nos habla que, por ejemplo, Buda decía que no es precisamente que todo el tiempo estemos ahí como que meditando o hacer respiraciones profundas, sino que con el simple hecho de nosotros estar conscientes de que estamos platicando o estamos haciendo nuestras actividades, estar conscientes de que estamos respirando. Es decir, si estoy platicando, estoy sintiendo mi respiración. Eso es parte fundamental para que también nuestro cuerpo se mantenga alcalino. Claro que dentro de lo ideal es sí hacer meditación, hacer ejercicio para ayudar a nuestro cuerpo.
Aquí en su pantalla en la parte derecha también tenemos que nosotros a la hora de estimular nuestras orejitas, vamos a ayudar a la oxigenación de nuestro cuerpo. Otro de los cuidados, y que esto sí ya viene más enfocado para la precaución o tomar en cuenta todos los días, es revisar toda la mama, los pechos. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Aquí como tenemos en la imagen, que nos debemos de parar frente a un espejo y tenemos que verificar el tamaño, forma y si hay algún color anormal. Tenemos que ver mamas bien formadas que no presenten deformaciones ni inflamaciones visibles. Entonces, si nosotros encontramos alguna alteración, pues hay que acudir inmediatamente al, al médico. Dentro de estas alteraciones podemos encontrar algunas depresiones o unos hoyuelos ahí, arrugas o bultos en la piel. También podemos encontrar cambios en la posición del pezón o inclusive el pezón invertido. Puede haber enrojecimiento, dolor, sarpullido o alguna inflamación. Este es uno de los pasos importantes para realizar estar checando nuestros senos. El paso 2 es levantar los brazos y vamos a checar nuevamente las alteraciones o de lo que vimos en el paso 1. Ver la forma, si hay alguna depresión, si hay arrugas. Lo mismo que realizamos en el paso, esto nada más es observar el seno. En el paso 3 tenemos que checar si hay a la hora de nosotros levantar los brazos, que si hay alguna salida de algún líquido anormal que puede ser transparente, lechoso o amarillento, o en algunos casos sangre. Entonces esto tenemos que estar checándolo todos los días de preferencia. En el paso 4 tenemos que recostarnos, tenemos que llevar un brazo y con la mano contraria vamos a ir palpando nuestro seno en una forma circular. Tenemos que llevar un orden, siempre es, por ejemplo, siguiendo las manecillas del reloj, ir palpando, ya sea, el ideal es del centro, de donde está el pezón, ir girando poco a poco, ir avanzando todo alrededor de la mama. Si nosotros encontramos algo extraño, algún abultamiento, alguna molestia, pues ahí es donde tenemos que estar constantemente revisando, o sea, si es ya varios días, ir, como les indiqué hace un momento, al médico. Y el paso 5, que algunas se sienten o sienten que es el ideal, porque como están dentro de la regadera, está húmedo, la mano se puede deslizar fácilmente, sin que sientan más la intensidad, la molestia. Es como si les ayudara como para dar un masajito. Y en esto igual se deben de controlar los mismos movimientos, les digo, de una forma ordenada. Lo podemos hacer en círculos, les decía que siguiendo las manecillas del reloj, iniciando del pezón y lo vamos haciendo hacia afuera. Vamos a ir levantando la mama en la parte de abajo, en la parte lateral. Tenemos que inclusive llegar y tocar la caja torácica. Esto lo tenemos que hacer siempre.
Bueno, y dentro de las recomendaciones que tiene la empresa, para nosotros ya sabemos que es como prevención, inclusive tenemos que aumentar la cantidad si ya está un proceso de enfermedad, estos productos. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Les manejaba que básicamente siempre va a ser la desintoxicación. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Es utilizando nuestros productos de LEDAO como Bamboo Patch, Lithium, son de los productos que nos van a estar ayudando para la desintoxicación. Pero, ¿cómo vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico? Que eso es algo súper importante para todos, que lo que les decía, lo de la pandemia, ya hasta ya casi todos somos eruditos de tanta información que hay acerca del coronavirus. Estamos saturados, televisión, internet, por todos lados nos llega esta información en qué consiste. Pero efectivamente no nos dicen de qué manera nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y bueno, como se los he venido diciendo, alimentación, ejercicio, el cambio de costumbres, que eso es muy, muy importante. Pero aquí dentro del EDAO, el producto que nos va a ayudar para fortalecer el sistema inmunológico, pues va a ser Cordyceps. Y por supuesto que también va a ayudar nuestros parches de turmalina. Otro de los productos que vamos a encontrar y que nos van a ayudar también van a ser nuestras toallas Shuya. Em, Les decía que para mí es muy importante, antes de saber exactamente qué es, cuál es el paso a paso de cómo se va desarrollando o el cáncer, por supuesto que podamos encontrar imágenes muy grotescas, pero creo que ese no es el fin para, para estas charlas, sino que más bien lo que les decía con respecto a la pandemia también, es nosotros ir aprendiendo, es mentalizar nuevamente o mentalizarnos nuevamente a un cambio de vida, es decir, en la alimentación, estar conscientes de que cuán importante es tener nuestros pensamientos lo más relajado posible, no llevarlos tan al extremo. La otra es el hacer ejercicio. Es básico, básico, porque inclusive les podemos decir, sí tiene que comer esto, pero la alimentación ahora se invierte, es decir, dime tú qué haces y ya yo te digo qué es lo que tienes que comer. Es decir, una persona que hace mucho ejercicio no va a consumir lo mismo que una persona que no hace, que es totalmente sedentaria. Entonces, es importante que hoy que estamos hoy en nuestras casas, eh, ir pensando qué es lo más importante para nosotros. Ya no estamos viviendo tan deprisa. Estamos observando que muchos que aunque tengan el dinero del mundo, pero muchos no lo pudieron o no lo podían gastar, no podían salir a las tiendas. Entonces ahí es ir ya cambiando nuestra forma de ver, tener otros objetivos, qué es lo que, no, lo que más conviene a cada uno de nosotros. Entonces, para esto creo que es importante cuidarnos, cuidar la alimentación, repito nuevamente, no, en eso sí es básico para todos, tanto cualquier enfermedad, llámese Alzheimer, diabetes, problemas del corazón, hoy con lo de la pandemia y por supuesto el tema que nos atañe hoy, cáncer, es cero azúcar, harinas procesadas, todos los azúcares procesados, embutidos, lácteos, son alimentos que sí no los debemos de incorporar en nuestra alimentación. Carnes rojas, las tenemos que ir eliminando poco a poco de, de nuestra mesa. Entonces, espero que les haya o que les sirva esta charla. Em,
para nuestra forma de vivir y con nuestra familia sobre todo, ¿no? Que no lleguemos a esta terrible enfermedad, como les mencionaba al inicio, que desde el momento en que la persona le dicen tienes cáncer, pues está sometido a un estrés psíquico importante que afecta, pero en automático a la inmunidad. El doctor Sou decía que inclusive aún así, con tratamiento, un paciente con cáncer o cualquier otra, bueno, hablando de cáncer, un paciente con cáncer y con tratamiento, un 80% de ellos muere. Pero hay un 1% y que no podemos descartar que hay pacientes que tienen remisión de este cáncer. Es decir, que para con nosotros tratarnos, no importa el tratamiento que hayan elegido, ya llámense quimios, llámense radioterapias o con un tratamiento alternativo, deben de creer, o sea, sí, firmemente en que eso les va a ayudar. Em, Inclusive, pues hasta llegar a la extirpación, que también es otra forma de nosotros, de que el paciente se puede tener una buena calidad de vida una vez que le han diagnosticado esta enfermedad. Pero lo que les decía fundamental es tratar de que si tienen algún paciente con cáncer, pues es ayudarles a que deben de creer en el tratamiento, de tener fe en ellos, de tener un objetivo, de cambiar la mentalidad, de ya no hacer tanto caso de noticias negativas, que eso es algo que pues a todo mundo enferma, pero mucho más a un paciente que tiene cáncer. Yo recuerdo mucho a un paciente que nosotros aquí en el consultorio tuvimos, que inclusive la primera cita que tuvo no fue personal, sino que se tuvo que hacer, un paciente del doctor Miguel Ángel, que tuvo que hacer su, su receta a distancia. Este paciente le ayudó mucho el que le cambiaron su forma de pensar, llegaban todos su familia con libros, la persona que lo recomendó. También recuerdo una vez que decía, a ver, platícame tu día, ¿cómo fue tu día? No, pues me fue mal, tuve que esperar mucho en el IMSS hasta que me recibieron. A ver, bueno, está bien. En el IMSS estuviste como 1, 2 horas, pero ¿qué pasó con el resto del día? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cambiar el chip de las personas con enfermedades crónicas o sobre todo de cáncer. Es, a ver, pero dime, en el resto del día, ¿qué es lo que hiciste? No todo fue estar en el IMSS y que bochornos, enojos de que si me atienden o no me atienden. Entonces es, ahora, ¿qué es lo bueno que tú tuviste en ese día? Por eso hablábamos acerca de los factores internos que intervienen, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra emoción, mm, ver programas que nos van a hacer reír, que ese es también fundamental. Va a decir sus células, ah caramba, ¿cómo que está riendo? ¿No que tiene cáncer? Si ahora se está riendo, entonces ahí es donde va a hacer que también su farmacia interna del cuerpo funcione, que es por esto que el doctor que les mencionó, que dentro de sus investigaciones, pues hay un 1% de que tienen remisión de cáncer sin tratamiento. Simplemente es cambiando la mentalidad. Entonces, que no se diga que que ayudemos a los pacientes o ayudando a pacientes con algún tratamiento y ya los que estamos aquí dentro de la empresa que tenemos estos productos fantásticos con buenos resultados a nuestros pacientes. Entonces, yo sí les recomiendo a todos nuevamente cambios de hábitos. ¿O qué opinan? Excelente, doctora. Sí tenemos que tener nuevos cambios de hábitos en nuestra vida y en nuestra alimentación.
Así es. Creo que es fundamental para todos. Les decía que cualquier enfermedad es una acidez severa, entonces tenemos que ir cambiando a que nuestro cuerpo tenga esa alcalinidad. Inclusive decían en otra ocasión, hasta el agua es ácida, ¿no? Decían, pues, ¿qué agua tomas? No, pues yo tomo la superprocesada que es Bonafont, ¿no? Que no tiene, sale en el comercial para eliminar lo que el cuerpo no necesita. Pues efectivamente, hasta esa agua ya es ácida porque le han quitado todos los minerales que el cuerpo también necesita micronutrientes. Entonces, hay que cuidar también el agua, y hasta el agua hay que cambiarle para algunos que se dedican a otras cuestiones, entonces nos hablan inclusive al agua, hay que hablarle, hay que masticarla, parte fundamental, porque ya todo lo queremos hacer corriendo, comer, viendo la televisión. Entonces eso hace que nuestro cuerpo, pues, inclusive se han encontrado en en los intestinos, en el estómago, pedazos grandes porque tenemos la televisión al frente para comer y entonces ya no estamos masticando, no estamos sintiendo todo lo que nos ofrece ese alimento. Entonces, es muy importante que cambiemos nuestros hábitos. Sí, lo que les comentaba que han hecho, en las cirugías han encontrado que, bueno, las personas llevan trozos grandes porque no estamos masticando. Sí, Entonces, hacemos que se force nuestro cuerpo. Hace un rato que les hablaba acerca también de los alimentos que se tenían que comer a fuerza crudos. Bueno, también tenemos que ver que hay algunos que tienen cierta debilidad y que, pues, sí hay que cocerlos. Entonces, ya es como que muy personalizada la forma, y de qué forma lo vamos a hacer es nosotros estar, analizando perfectamente cada una de nuestras acciones, llámese con nuestras emociones. Ah, caramba, los que se les sube fácilmente la presión. Les preguntamos, ¿pero por qué se te sube la presión? Ah, es que estaba pensando en esto, entonces volvemos la emoción. Los alimentos, pues siento que este alimento no me cae muy bien, entonces ¿por qué seguirlo consumiendo, no? Entonces, hacernos conscientes de de toda nuestra relación que tenemos con el ambiente, con nuestra emoción, con la alimentación, con el ejercicio, qué sí te hace bien, qué no. No podemos generalizar también. Esto es para todos, ¿no?